Por estar aquí. Vamos a dar inicio a la mesa redonda que hemos planteado para tratar el tema de la matemática y la interdisciplina. En realidad parecería el problema de la interdisciplina, la matemática con otras ciencias parecería un problema que ahora tiene mucha relevancia, se habla mucho de ella, pero casualmente ayer, por pura casualidad, estaba leyendo un libro y me encontré ahí un diálogo entre Sócrates y Glauco. ¿Y qué creen que planteaba? Justamente el papel de en este caso, la aritmética, la geometría, en relación con el problema del conocimiento de la naturaleza. Entonces, eso es algo que viene no de ahora, sino de toda la vida. La matemática siempre ha estado relacionada con el desarrollo de la cultura, con el desarrollo del conocimiento, pero ahora, con motivo de el gran crecimiento y acceso a la información, pues ha cobrado también un ímpetu interesante. Sobre este tema, entonces, es que hemos invitado aquí a tres académicos de nuestra universidad, que voy a presentar, voy a leer sus semblanzas y vamos a escucharlos durante unos 15-20 minutos a cada uno, y después lo interesante será también el diálogo con ustedes sobre el tema. Bien. En orden alfabético vamos a presentar al doctor Jesús Manuel Dorador, de la Facultad de Ingeniería en Juriquilla, es nuestro segundo invitado de Juriquilla del día de hoy. El doctor Jesús Manuel Dorador González cursó su licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica, área de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó un diplomado de automatización industrial, la maestría en Ingeniería Mecánica, opción en Diseño y Manufactura, la realizó en la División de Estudios de Posgrado de la misma Facultad de Ingeniería de la UNAM, y el doctorado lo obtuvo en Loughborough University, Inglaterra. Actualmente es secretario general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla de la UNAM. Es profesor titular C de tiempo completo, ha impartido asignaturas en las áreas de diseño, manufactura y automatización, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Fue responsable de la creación de la licenciatura, maestría, doctorado en Ingeniería Mecatrónica, de la creación de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Biomédicos y de la creación del Centro de Ingeniería Avanzada de la Facultad de Ingeniería. Actualmente participa en la creación de la licenciatura en órtesis y prótesis, que se impartirá en la ENES Juriquilla. Como jefe de proyectos en el Centro de Diseño y Manufactura de la Facultad de Ingeniería, ha realizado 25 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, y tiene otros 3 en proceso en las áreas de diseño de prótesis, diseño para ensamble y antropometría. Ha dirigido 150 tesis y trabajos de titulación en las áreas de Ingeniería Mecánica, Industrial, Mecatrónica, en Computación, en Telecomunicaciones y en Diseño Industrial a nivel licenciatura y posgrado. Cuenta con 6 patentes y 2 registros de derechos de autor. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica durante el periodo 2006-2008. En el año 2006 recibió la distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de docencia en ciencias exactas. Bienvenido. Muchas gracias. De una vez les presento al doctor Persson, si sigue en orden alfabético. Es un profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Computación en el IMAS, donde dirige el Laboratorio de Sistemas Autoorganizados. También es investigador afiliado en el Centro de Ciencias de la Complejidad del CEPRES, investigador asociado del MIT, profesor visitante de la Universidad ITMO, ha sido profesor visitante de la Universidad de Northwestern, hizo un postdoc en el Instituto de Sistemas de la Complejidad de Nueva Inglaterra, tiene un PhD summa cum laude de la Universidad de Bruselas, libre. Okay.
libre de Bruselas, hizo su tesis de diseño y control de sistemas autoorganizativos, tiene grado de maestría en sistemas adaptativos y evaluativos de la Universidad de Sussex. Es investigador del Instituto de Química desde 1997, estuvo en el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, tiene más de 100 publicaciones en libros, artículos, conferencias y más de 3.000 citas. Ha impartido más de 190 presentaciones en conferencias y seminarios, escritor en jefe del Complexity Digest y editor asociado de la revista Complejidad y Fronteras en Robótica e Inteligencia Artificial. Ha trabajado en consultoría, desarrollo web y software, enseñando a nivel licenciatura y superior, y hace periodismo y divulgación científica. Muchas gracias. Bueno, y en este orden alfabético, pues ahora me da gusto presentar a la doctora Guadalupe Vadillo Bueno, psicóloga con entrenamiento en terapia breve, máster en educación del sobresaliente y talentoso y doctorado en educación. Forma parte del equipo de diseño del bachillerato a distancia de la UNAM. Desde su desarrollo en 2005 lo coordinó académicamente y hoy es su directora. Es autora o coautora de 13 libros de psicología y educación. Recibió el premio de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia por su trayectoria y es coautora del trabajo con el que el bachillerato a distancia de la UNAM obtuvo el premio de la innovación educativa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Fue asesora para la innovación educativa del Colegio Hebreo Talbot durante 6 años. Hace diagnóstico y asesora a niños y adolescentes talentosos. Sus áreas de interés son creatividad, aprendizaje e inteligencia. Muchas gracias. Bueno, si nos hace favor el doctor Dorador de hacernos su presentación. Con el controlito lo pasamos. Okay. Me paso para acá. Me da muchísimo gusto estar compartiendo esta mesa redonda con ustedes. Me da mucho gusto y me siento muy honrado de que me hayan invitado a este evento tan importante. Cuando hablamos de las matemáticas y la interdisciplina, lo primero que nos preguntamos muchas veces es ¿qué es eso de la interdisciplina? Lo damos por hecho. Y buscando rápidamente, tenemos multi, inter y trans, que las usamos a veces como sinónimos, a veces somos demasiado exigentes, no es que esto no es inter, es multi o es transdisciplinario. A ver, multidisciplinario es que abarca o afecta varias disciplinas, simplemente. Interdisciplinario, que es lo que nos interesa ahora, es que se realiza con la cooperación de varias disciplinas y la sobrepasa a ellas. Transdisciplinario, que por cierto esa palabra no está reconocida por la Real Academia, pero nos dice muchas cosas. Abarca varias disciplinas en forma transversal y está por sobre todas estas. En fin, ¿qué queremos? ¿De qué se trata este asunto de la interdisciplinariedad en el uso de las matemáticas? Para hablar de esto, voy a tomar como ejemplo las 3 carreras, las 3 licenciaturas en las que he tenido la fortuna de participar en su creación: Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Biomédicos, y la que tenemos en proceso de creación, que es la licenciatura en órtesis y prótesis. Nótese que esa última no es una ingeniería, es una licenciatura, nada más. Primero, mecatrónica. Hace 15 años, casi, que creamos Ingeniería Mecatrónica en la UNAM, hace 25 que existe el Departamento de Ingeniería Mecatrónica, se seguía uno preguntando, ¿meca qué? Y ahora resulta que ya dan papelitos en la calle: mecatrónico a domicilio. Así como se reparan lavadoras a domicilio, llama la atención, ya están por todos lados, pero ¿qué es eso? ¿Cuál es la esencia de la mecatrónica? Y ahí hay un diagramita muy sencillo, en donde tenemos mecánica, electrónica, computación, con sus distintas áreas, y la intersección de todas ellas es en donde está la mecatrónica.
Tenemos la intersección de mecánica y electrónica con los sensores y actuadores, electrónica y computación con el software para electrónica, mecánica y computación con el software para mecánica. En medio de esas tres está la mecatrónica, que nosotros definimos como la combinación sinérgica, esa unión inseparable de ingeniería mecánica de precisión, control electrónico inteligente y tecnologías de la información. Pero con una parte muy importante en la definición, que es la última, aplicada al desarrollo de productos y procesos inteligentes. Es decir, no se queda en las teorías de control o en las teorías de la ingeniería mecánica o en las teorías del modelado de información. Tiene que ser aplicado, es ingeniería y es mecatrónica. ¿Qué hicimos nosotros con esta licenciatura? Formar alumnos que entiendan y sean capaces de diseñar productos mecatrónicos. Y ahí hay un ejemplo muy claro de un producto mecatrónico. Los automóviles ya no son mecánicos nada más. Cada vez son menos mecánicos y más electrónicos, más mecatrónicos. Si a un automóvil antiguo, viejito, se nos descomponía le levantábamos el cofre, metíamos las manos y funcionaba otra vez, o lo llevamos a chambitas de la esquina. Ya no. Nos descompone la computadora de a bordo y es nuestra peor pesadilla en un automóvil. Todo deja de funcionar. Ya no funciona la mecánica si no hay electrónica, si la programación falla. Es un producto mecatrónico que tiende cada vez a ser más inteligente. Los vehículos autónomos son ya una realidad en algunos lugares. En la Ciudad de México yo no me los imagino, francamente. Necesitamos primero civilizar a la Ciudad de México para poder tener automóviles civilizados. ¿Cómo vamos a controlar un automóvil autónomo si la gente atraviesa por donde quiere y los choferes de microbuses y taxis ya sabemos lo que hacen? No necesitamos explicarlo. Se necesita una inteligencia mucho más avanzada que si ponemos un automóvil autónomo en Alemania o en Estados Unidos. Son esos grandes retos. Pero hasta el fin de cuentas, para lo que estamos preparando a los alumnos de ingeniería mecatrónica, para este tipo de productos. Ese es nada más un ejemplo. Otro ya son las cámaras fotográficas. Son elementos mecatrónicos. Las lavadoras, los refrigeradores, la mecatrónica nos rodea desde hace varios años. El plan de estudios de ingeniería mecatrónica se ve, no se trata de que se lea, se ve de colores de esta forma, en donde las asignaturas de color amarillo son las asignaturas de ciencias básicas y matemáticas. Nosotros en ingeniería mecatrónica decidimos, ahí se ve un poquito mejor, decidimos a partir de un análisis que nos pidió el ingeniero Juan Ursu cuando estaba en la jefatura de ciencias básicas en la Facultad de Ingeniería, nos dijo, a ver, ¿cuáles son las unidades de conocimiento de matemáticas, física, que requieren para poder formar un mecatrónico? Y acabamos siendo la licenciatura en ingeniería con más matemáticas. ¿Por qué sucede eso? Porque es una carrera eminentemente interdisciplinaria, interáreas. Tenemos mecánica de precisión, tenemos electrónica de control, tenemos sistemas de información computacionales y todos requieren una base matemática y de física muy sólida. Entonces, acabamos siendo la carrera que tiene más matemáticas. Pero no es por las matemáticas, no son por el gusto de las matemáticas, es por la necesidad que tienen los alumnos de estos conocimientos. Ingeniería de Sistemas Biomédicos, la carrera de más reciente creación en la Facultad de Ingeniería, tiene apenas 4 años. En esta carrera, en esta licenciatura, tenemos que es el campo interdisciplinario, el campo de estudio interdisciplinario. De origen en la definición está la palabra interdisciplinario, que integra conocimientos, principios y métodos de la ingeniería con los sistemas médicos para aplicarlos en el área de la salud. En esta licenciatura nosotros tenemos el objetivo fundamental de que los alumnos sepan diseñar, integrar, aplicar, crear tecnología en las áreas de logística hospitalaria, biomecánica e instrumentación biomédica.
Esas son nuestras tres grandes áreas. Logística hospitalaria. Necesitamos investigación de operaciones, necesitamos modelados, necesitamos estadísticas, necesitan matemáticas. Biomecánica, bueno, lo mismo. Si quiero yo medir y modelar el cuerpo humano, necesito el lenguaje de las matemáticas. Instrumentación, pues es clarísimo. En las tres necesitamos conocimiento, el lenguaje de las matemáticas. Ingeniería en sistemas biomédicos, al ser interdisciplinaria, tiene una dificultad adicional, que se va a trabajar no nada más con otros ingenieros, físicos, sino también con médicos. Y ahí nos metemos en un lío de lenguaje fenomenal. ¿Por qué? Porque el lenguaje, cuando hablamos un matemático, un físico y un ingeniero, ya saben cuántos chistes hay de eso, ¿verdad? Pero se hablan y se entienden al fin de cuentas. ¿Por qué? Porque tenemos ese lenguaje común de las matemáticas. Los médicos tienen otro lenguaje y la vida se nos complica a los ingenieros y a los propios médicos. El plan de estudios es el que se ve ahí, y de nuevo las asignaturas de color amarillo son ciencias básicas, en donde tenemos matemáticas, física, pero también ciencias básicas del área de la salud, anatomía, fisiología y otras cosas. Es una licenciatura que tiene una complejidad muy interesante, es muy interesante, a diferencia de la que tienen aquí en Facultad de Ciencias, al físico biomédico, físico médico, que se enfoca principalmente en el área de radiaciones. No digo que única, pero sí principalmente en el área de radiaciones, y el lenguaje es muy de matemáticas, muy de física, no es tanto que se tenga que comunicar con disciplinas tan diferentes como puede ser la de los médicos. En la licenciatura que tenemos en proceso de órtesis y prótesis, en donde participamos la Inés Curiquilla, de reciente creación, la Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería, la Inés León y el Instituto de Neurobiología para la creación de esta licenciatura. Cuando yo me integro al grupo de trabajo, resulta que no tenían ni álgebra, ni chiquita de matemáticas. Entonces yo les digo, oigan, señores, ¿qué es lo que quieren formar? ¿Quieren formar técnicos que fabriquen prótesis? Bueno, no, queremos formar, pues no ingenieros, pero sí gente que sepa diseñar prótesis, que las pueda poner en las personas, que entienda el funcionamiento, que entienda al paciente. Pero señores, necesitamos poner un componente de matemáticas y de física. Alguno de los del grupo de trabajo me decía, es que quiero que sean capaces de diseñar hasta exoesqueletos. Le dije, no, espera, ahora sí estamos hablando de otra cosa. Para hacer un exoesqueleto con todo el control y la mecánica que implica, necesitas un ingeniero mecatrónico. Lo que necesitas es darles el lenguaje común al licenciado en órtesis y prótesis para que se pueda comunicar con el mecatrónico y le pueda decir qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Y trabajen en forma transdisciplinaria. La licenciatura se ve más o menos como está, y de nuevo de color amarillo las ciencias básicas. En este caso hay matemáticas, no tantas como en una ingeniería, por supuesto, pero sí las hay. Tenemos álgebra, geometría analítica, cálculo diferencial integral, probabilidad y estadística. Hay otra más adelante de estadística aplicada que ya no, que está en un semestre más avanzado, siquiera un poquito para podernos comunicar. Ese es entonces el lenguaje que nos permitirá que el licenciado en órtesis y prótesis pueda entenderse con el ingeniero, o el físico, o el matemático, o el rehabilitador, o el que lo requiera. Un lenguaje común. Y ahí es donde yo veo, después de haber tenido la suerte de participar en la creación de 2, ya casi 3 carreras, que es la importancia que tiene esta área de las matemáticas, de la física también, en el lenguaje interdisciplinario, en estas carreras que de esencia son interdisciplinarias. Muchas gracias. Bueno, ahora va a dar su punto de vista el doctor Gershenson. Sí.
Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Tengo un amigo ruso y él era matemático teórico. Decía, no, a mí solo me interesan las matemáticas teóricas. En el momento en el que encuentro una aplicación, ya no me interesa. Y pues, digamos, sí son interesantes las matemáticas teóricas, pero pues solo les interesan a los matemáticos. Y las matemáticas aplicadas pues tienen mucho mayor potencial porque las matemáticas se aplican a cualquier cosa. Se aplican a arte, a filosofía, a historia, a biología, a economía. Entonces, si nos interesa la enseñanza de las matemáticas, potencialmente podemos hacer que sean interesantes para cualquier persona. Simplemente hay que encontrar qué área les interesa y podemos encontrar una aplicación de las matemáticas para esa disciplina. Obviamente esto no es trivial, primero tenemos que averiguar qué es lo que les interesa a los estudiantes y después pues esto es muy difícil de lograr con grupos mayores de 15 personas, ya no digamos de 60. Simplemente porque pues, hay variedad en los grupos, hay distintos intereses y pues, a un profesor no le alcanza el semestre para dar demasiadas aplicaciones que sean suficientemente interesantes para todos. Pero bueno, voy a regresar a esto en un momento. Hace ya más de 70 años, Arturo Rosenbluth, que después fundaría el Simvestar, ya había notado que cualquier avance científico, estamos hablando de los años 40, requeriría de un equipo multidisciplinario. Esto todavía no se distingue entre multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina o la más reciente que es antidisciplina. Pero pues el argumento sigue siendo válido. Decía, bueno, los problemas son tan complejos que, digamos, las habilidades de una persona que tiene una formación en un área no son suficientes para resolver un problema, porque los problemas que ya se enfrentaban en ese entonces y más aún en nuestros días, pues tienen distintos factores. Entonces necesitan equipos de distintas disciplinas para resolverlos. Esto nos diría que es necesario incluir la multidisciplina, o la interdisciplina, o la transdisciplina, o la antidisciplina en la educación, pero pues es difícil porque de raíz pues tenemos un modelo que se enfoca en las disciplinas y las separa porque tenemos pues las materias y las áreas y divisiones y demás, lo cual dificulta la comunicación de las disciplinas, que pues es lo necesario para resolver estos problemas complejos. Y bueno, no vengo aquí a ofrecer una solución, sino más bien a tratar de hacer un análisis de por qué es difícil lograr esta enseñanza multidisciplinaria. Y creo que algo que podemos usar para entenderlo es la ley de la variedad requerida que propuso Ross Ashby en los 50 en el contexto de cibernética, en sistemas de control. Básicamente lo que dice la ley de la variedad requerida es que un controlador requiere la misma variedad o mayor que lo que está tratando de controlar para ser efectivo. Podemos entender a la variedad como el número de estados posibles de un sistema. Entonces, si queremos un controlador que pueda enfrentar todas las situaciones posibles, toda la variedad de un sistema, pues necesita poder distinguir todas esas situaciones particulares para poder tomar la acción apropiada en esas situaciones. Entonces, no sé, si tenemos distintos tipos de tornillos, pues necesitamos el mismo tipo de número de desarmadores para poder manipularlos todos, ¿no? Es algo que pues a posteriori suena muy sencillo, pero muchas veces no es evidente, en el sentido de que tratamos de controlar sistemas de una alta variedad con controladores de variedad menor. Entonces pues siempre va a haber situaciones en las que no van a poder ofrecer un control eficiente. Y después podemos usar esta idea de la variedad requerida en un salón de clases. En el sentido de que, digamos, no tanto en el sentido de que los profesores controlan a los alumnos, porque eso sabemos que no sucede, sino más bien en el sentido de que para poder transmitir el conocimiento a los estudiantes, pues en principio el profesor debería tener la variedad de todo el grupo, lo cual pues,
simplemente porque son muchos, porque son variados en sí, cada estudiante es diferente, pues ya nos ponen en desventaja. Entonces, ¿qué soluciones hay? Ninguna es satisfactoria, no, más bien, ¿qué alternativas hay? Porque no son soluciones. Una es grupos pequeños, no es solución porque es muy caro. Digamos, para ofrecer educación gratuita y de calidad, pues nuestro país no cuenta con los recursos suficientes para tener grupos pequeños, de manera tal que el profesor pueda atender específicamente a cada alumno. Otra es pues estandarizar, que pues, es lo que terminamos haciendo en muchos casos. Con grupos grandes, pues se trata de atender a la mayoría, pero pues siempre va a haber diversidad en el grupo, entonces los que aprenden un tema más rápido se aburren, los que aprenden más lento se frustran y se retrasan, y pues los que van más o menos al paso promedio, pues aprenden lo que se puede hacer. Y pues obviamente esto es mucho más lento de lo que podría ser, no sé, una tutoría personal. Y finalmente, otra cosa que se puede hacer, pues es hacer grupos especializados, entonces pues separar y decir, pues estos estudiantes tienen estas habilidades, entonces los agrupamos juntos para que los profesores puedan desarrollar esas habilidades en particular, ¿no? Y pues eso sí se hace en las áreas de preparatoria, digamos que se empiezan a separar los estudiantes por área de interés. Pero, digamos, vemos que pues, ninguna de estas opciones nos da la solución. Sin embargo, en años recientes la tecnología nos está permitiendo mejorar distintas herramientas de enseñanza que potencialmente pueden incrementar la variedad, no de los profesores, porque pues no son humanos, sino del sistema educativo en sí, en el sentido que, por ejemplo, con los cursos masivos en línea o simplemente Wikipedia o otros recursos que hay en línea, digamos, los estudiantes tienen con mucho mayor accesibilidad, posibilidad de aprender a su propia velocidad. Entonces, una ventaja de los cursos masivos en línea es que el material, pues, un estudiante lo puede ver a su propia velocidad, si ya lo conoce, pues lo puede ver hasta en cámara rápida o simplemente se lo salta. Si no lo entendió, pues lo repite otra vez, lo puede poner en cámara lenta, y cada quien va aprendiendo a su propio paso, a las horas a las que es más receptivo, porque hay gente que simplemente a las 7 de la mañana no le entran las ideas. Hay personas que funcionan a las 2 de la mañana, pero no hay clases a esa hora. Entonces, digamos, ofrecen una flexibilidad que permiten personalizar la educación. Entonces, esto incrementa la variedad del sistema educativo. Obviamente esto pues, no es ni la panacea ni ya se encontró la solución para lograr y conjugar de una manera apropiada el tiempo de salón de clases y el tiempo de enseñanza personal y todos los materiales que se pueden desarrollar, pero digamos ahí hay una oportunidad que pues, en la universidad se está explorando en distintos aspectos. Bueno, tal vez Lupita nos platica un poco más sobre esto. A final de cuentas, si queremos lograr multidisciplina, digamos, no solo con matemáticas, pero en general para resolver problemas, vemos que lo que necesitamos es desarrollar la posibilidad de interacción entre las disciplinas. Esto, pues actualmente no es trivial, precisamente porque pues, la educación está separada por facultades, no tenemos mecanismos de interacción, y no solo eso, sino que en muchos casos ni siquiera tenemos un lenguaje común. Podríamos decir que las matemáticas pueden ser un lenguaje común, pero digamos, muchas veces no es suficiente, en el sentido de que pues, simplemente un biólogo utiliza las mismas palabras con un significado y un computólogo utiliza las mismas palabras con otro significado. Entonces es simplemente cuestión de interactuar para entenderse y tener la apertura. Esto, pues, tal vez en décadas recientes demande cambios curriculares, pero creo que todavía es muy temprano como para poder decir en qué dirección. Necesitaríamos
hacer exploraciones para ver qué es lo más apropiado, qué es lo que se necesita. Porque al final de cuentas creo que muchos estaremos de acuerdo que el problema en la enseñanza de las matemáticas no son las matemáticas, sino es la manera en la que se enseñan. Entonces, básicamente, si encontramos la manera apropiada de enseñar las matemáticas desde primaria, pues entonces en la universidad no tendríamos dificultad para que los estudiantes pues las aprendieran sin temor, sin miedo, digamos. Entonces, no sé, por ejemplo, por allá hay un libro de las matemáticas y el amor. Entonces, pues nada más el título así como que, ay, pues tal vez eso sí me interesa, ¿no? Porque aparte de las matemáticas, ¿no? Pero el amor, pues sí, las hormonas de mano. Y pues digo, es un tratamiento que utilizan temas de reproducción y cómo se pueden hacer modelaciones matemáticas y digamos es simplemente un ejemplo de cómo se puede hacer interesante un tema y de contrabando en las matemáticas, aunque a veces ni se den cuenta. Y bueno, nada más para concluir quisiera compartir un poco de mi experiencia en el área de complejidad. Pues los sistemas complejos, que digamos, hay muchas definiciones, pero podemos definirlos como aquellos sistemas que tienen interacciones relevantes. Estas interacciones relevantes hacen que sean difíciles de estudiar sus componentes por separado. Entonces, los métodos tradicionales en la ciencia no son apropiados porque, pues, digamos, no podemos estudiar un fenómeno de manera aislada. Tiene interacciones pues, a nivel subsistema, en su entorno, y necesitamos estudiar todo esto en su conjunto. Y no es que antes pues, los científicos no se dieran cuenta de la relevancia de las interacciones, pero no tenían las herramientas para estudiarlas. Entonces, así como antes de tener telescopios, pues no se podía ver más allá de Saturno, antes de tener microscopios, pues se tenía esta teoría de los humores que generaron enfermedades, pero pues, solo es una vez que se desarrollan los microscopios que se identifican patógenos, se pueden desarrollar medidas para cuidar y prevenir enfermedades infecciosas. Entonces, en los 80 Hans Fegels decía que las computadoras son como los telescopios para la complejidad, en el sentido de que estamos limitados cognitivamente por el número de variables que podemos manejar, pues ya sea en nuestra cabecita o en un pizarrón con un sistema de ecuaciones. Entonces, que las computadoras nos permiten desarrollar modelos matemáticos que digamos, pueden tener miles, millones de variables. Podemos decir que la computación es una parte de las matemáticas y también podemos decir que las matemáticas se basan en la lógica, entonces pues, todo es lógica. Pero, digamos, independientemente de la nomenclatura que usemos, vemos que las computadoras pues, están siendo usadas en muchísimas áreas, yo diría que en todas las áreas, y creo que es difícil, así como las divisiones entre disciplinas son un poco artificiales, también la división entre matemáticas y computación a veces es artificial, porque al final de cuentas, por un lado podemos basar la computación en las matemáticas, por otro lado las matemáticas modernas requieren de computadoras para avanzar. Y bueno, por ejemplo, les comento una anécdota personal. Cuando todavía estaba haciendo el doctorado en Bruselas, empecé a trabajar sobre un modelo para coordinación de semáforos. Y pues yo estudié ingeniería en computación y también unos semestres de filosofía. Y entonces, pues yo pienso en términos de algoritmos, no tanto de ecuaciones. Y entonces, pues se envían los primeros resultados a una revista de física que es interdisciplinaria y pues, muchos de los trabajos que había revisado de la literatura fueron publicados en esa revista. Y al par de días un editor me rechazó el artículo sin mandarlo a revisar. Me decía, pues es que esto no es física. Pues, entonces, ¿qué es? Y él consideraba que no era física porque no tenía ecuaciones. Entonces, pues en retrospectiva es interesante porque podemos decir, bueno, qué es lo que hace una disciplina, su área de estudio, sus herramientas. Y bueno, creo que eso podríamos reflexionar también para matemáticas, para computación, para todas las disciplinas. Y
Y a final de cuentas, si tenemos una actitud un poco más abierta, pues precisamente nos va a ayudar a las interacciones multidisciplinarias. Y finalmente nada más les quisiera comentar, también en el contexto de sistemas complejos, desde los últimos 20 años se ha desarrollado pues vertiginosamente lo que llaman ciencia de redes. Esta ciencia pues también tiene su base en matemáticas, en teoría de grafos, pero se usa, bueno, ha sido una herramienta muy útil para modelar sistemas complejos. De hecho, en conferencias recientes de sistemas complejos, las palabras más frecuentes en los títulos y en los resúmenes es redes, porque permiten modelar sistemas complejos de una manera muy natural. Al tener nodos y aristas, los nodos son los componentes de un sistema, las aristas representan sus interacciones, y digamos, ha habido avances muy interesantes en este par de décadas, y también aplicaciones a todas las disciplinas. Entonces los invito a conocer más sobre ciencia de redes, que de hecho la conferencia internacional de ciencia de redes acaba de terminar en París. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, ahora la doctora Vadillo. Gracias. Pues buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Yo quiero decirles que yo estoy súper de acuerdo con el tema de este encuentro, porque vengo de un bachillerato que es totalmente interdisciplinario y súper matematizado. Tenemos 7 de 24 asignaturas dedicadas a matemáticas, pero además tenemos un mapa de habilidades donde se promueven en cada una de las actividades de aprendizaje de todo el bachillerato 6 tipos de habilidades, y una es habilidades matemáticas. Entonces, aún en el 70% que no es matemáticas, hay matemáticas. Así es que estamos como muy convencidos de que así debe ser. Pues yo les quiero contar una pequeña historia de esta chica que se llama Liliana, que es psicóloga. Y esta muchachita, pues como todos nosotros, tiene una historia. Y de hecho tiene muchas historias. Y una es su historia con la matemática. Esa historia con la matemática a veces es gozosa, a veces está enamorada de la matemática, en otras ocasiones es bastante distante de ella, a veces es totalmente tormentosa. Y empezó desde que era un bebé. Cuando tenía 2 años se percató de que decir que tiene 2 causaba mucho alboroto y mucha alegría en toda la gente que la rodeaba, y que instantáneamente estaba recompensada por este conocimiento que todavía no sabía que se llamaba matemáticas. Toda su familia súper orgullosa cada vez que hacía algo así. La cosa fue todavía mejor cuando empezó a contar hasta 10 y tenía reconocimiento ya no solo en su familia, sino también en la escuela. Y entonces llegó a la conclusión de que eso que no sabía cómo se llamaba y ella hacían un conjunto muy bonito y realmente le gustaba mucho. La cosa, por supuesto, como todas las relaciones, pues se va complicando, y entonces se empezó a enfrentar cosas de este tipo, pero que con tantito esfuerzo y con concentración pues las fue resolviendo. Se siguió complicando y empezó con este tipo de cuestiones que pues en cuanto le entendió bien, no hubo mayor problema y siguió adelante. Y recibía todavía muchas felicitaciones de parte de sus maestros, de parte de su casa. Pero un día, hacia llegó esto. Y pues allí, por más que hizo, por más que le explicaron, por más que en la casa y en la escuela, y recibió muchas recomendaciones y muchas ideas, no pasó a mayores. Y llegó a la conclusión de que odiaba la matemática. Y ese odio pues siguió adelante porque la cosa se fue complicando cada día más. Y entonces llegó el momento en que dijo, a ver, ¿qué hago? ¿Me enojo y vivo enojada? ¿O la olvido? Y decidió olvidarla. Entonces se dio cuenta que su vida era mucho más que ese cachito, esa clase de las mates.
le encantaban las plantas, le encantaban muchas cosas. Entonces llegó a la conclusión de que una buena idea era leer durante la clase de matemáticas los cuentos que le gustaban. Y entonces pasaba leyendo sin mayor problema y disfrutaba mucho la clase de mate. Pero hasta el momento en que la maestra se dio cuenta y que empezó pues, a jeringarla como que qué onda con las matemáticas. Mientras estuvo contenido en la escuela, ahí la fue llevando, de una manera o de otra, con el apoyo de compañeros a quienes les copiaba la tarea y demás, ahí la fue llevando. Pero el caso es que el asunto tocó la puerta de su casa. Y entonces los papás pues, se enteraron del asunto y tomaron cartas en él. Y entonces decidieron contratar a alguien que le explicara lo que no estaba entendiendo en la mañana, pues en la noche o en la tarde. Cuando se enteró, pues la verdad le cayó muy mal esa noticia a la pobre de Liliana. Pero dijo, bueno, pues ahora sí que qué hacía, no tenía opinión en este asunto. Pero resulta que la sorpresa fue que esta persona que llegó a ilustrarla era alguien parecida a Mukul, muy alivianada y que empezó a hablar de cosas que no eran eso que le chocaba a ella dentro de la escuela. Entonces, por ejemplo, el primer día le dijo, oye, fíjate que hay una bronca aquí cerquita. Hay 3 casas que están construyendo y resulta que hay 3 tipos de tuberías que se tienen que instalar, una de gas, una de agua y una de luz. Y la cosa es que pues no se pueden hacer un relajo allí, un merequetengue allá abajo, ¿no? Porque sería un problema. Entonces, ¿cómo les recomendaríamos nosotros, que somos los vecinos, que puedan hacer eso? Y eso, aquí tengo a mi apuntadora, la doctora aquí, eso tiene que ver con que le siembra para la planaridad de gráficas. Entonces, empezó por allí y le siguió con muchas otras cosas. El asunto aquel del granito de trigo, ¿no? En cada uno, en el primer cuadrito del tablero de ajedrez para pagarle a un muchacho muy pobre y que resultaba que tenía que duplicarlo, en el segundo eran 2, luego 4, luego 8, etc. Entonces decía el sultán, sí, dénselo, no pasa nada, y resultaba que no había trigo suficiente en el mundo para pagarlo. Y entonces esta niña estaba encantada con eso. Y aunque al final entendía muy bien que eso se resolvía con 2 a la 64 y en una forma general con 2 a la n, pues fue entendiendo muchas cosas hasta que llegó el momento en que escogió carrera y decidió escoger psicología. Cuando llegó a la carrera se dio cuenta que esa preparación que le habían dado en las tardes, en las noches, a lo largo de todo ese tiempo, pues le estaba permitiendo, uno, que no se la cotorreara, ni socialmente, ni los políticos, ni la publicidad, ni nada, porque ella pues hacía cálculos, generaba conjeturas y decidía que sí de lo que le estaban presentando era válido y que no. También sabía hacer estimaciones. No decía, cuando le preguntaban, por ejemplo, ¿cuántos litros de agua tiene un tinaco de 1 metro cúbico? Pues no contestaba lo que casi todos los mexicanos contestan, que es 1,5 litros o 15 litros o 30 litros o 300 litros, que son las respuestas típicas a esa pregunta, porque sabía cómo hacer estimaciones de magnitud, ¿no?, de las cosas. También entendía cosas que eran importantes para psicología, aun cuando no había llegado al tema, como cómo se debe hacer un muestreo, qué cantidad de sujetos deberían estar presentes y demás. Y también entendía, cuando el periódico Reforma dice que es una diferencia altamente significativa, que no era como una corazonada, ¿no?, como a veces el periódico Reforma lo pone, que es como la intuición del reportero, sino que iba más allá y tenía que ver con cuestiones cuantitativas. Se dio también cuenta de que era necesario evaluar la confiabilidad de los instrumentos psicológicos, que podía entender y hacer inferencias sobre el resultado de investigaciones, que el tener todo esto le había dado a ella desarrollo cognitivo y generaba la matemática de desarrollo cognitivo cuando veía psicología del desarrollo y de la infancia. Y entendió que es muy buena onda basarse en evidencias y hablar las cosas y argumentarlas a partir de evidencias.
Entonces, bueno, todo esto se los cuento porque Liliana ahora es una muchacha muy feliz, muy lograda, y la cosa es que, pues, mucho se lo debe a una mate que nunca supo que era mate, sino era una clase padrísima que tenía en las tardes. Y entonces, a partir de eso, todo esto se los conté porque a partir de eso yo me dediqué a hacer una encuesta cuando me dijeron que viniera esta mesa. Y le pregunté a la gente, oye, si tú pudieras volver a vivir desde chiquito, e incluso se lo preguntamos a niños, ¿te gustaría una escuela sin una sola clase de matemáticas? Y la respuesta generalizada fue: algunas personas, como Jackie Lucio, me dijo, pues mira, a mí no me gusta la mate, pero la verdad es que en algunos momentos de mi vida la he necesitado, entonces me cuesta trabajo pensar que algo sin nada. Y entonces yo les quiero plantear lo mejor de dos mundos. Una escuela sin una sola clase de mate, pero donde la mate esté en todas las clases. Gracias. Excelente, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Yo creo que se han expresado aquí diferentes posibilidades, diferentes problemas relacionadas con esta necesidad, digamos, de entender el papel de la matemática no nada más por la matemática misma, sino también como herramienta, lenguaje para conocer y entender mejor el mundo. Yo creo que aunque el orden fue aleatorio porque fue en orden alfabético, como se decidió, quedó muy bien planteado y el doctor Dorador nos plantea la necesidad de a partir de problemas, de respuestas que se tienen que dar a diferentes áreas de necesidad de la sociedad, ¿no? Mecatrónica, etcétera, física, ingeniería, ¿qué? Biomédicas, órtesis, etcétera. Todas esas requieren de algún modo de la matemática, ¿no? Ese como el común denominador de todo eso, de toda esa respuesta que hay que dar. Es decir, la sociedad pues está presentando cada vez más y más complejos problemas, y en la base, o no en la base, pero sí transversalmente está el conocimiento matemático. Cómo integrarlo, cómo enseñarlo, esa es otra cuestión. El doctor Gershenson, ¿no? Empieza planteando un problema que a mí me parece fundamental y muy interesante, ¿sí? Con la anécdota de su profesor o colega Rosso, exactamente. La matemática básica, para decirlo, para diferenciar de algún modo, y la matemática aplicada, ¿no? Es decir, efectivamente, ahí a lo mejor hay mayor gente que interesa o que entiende o que le gusta algo de la matemática aplicada y menos a la matemática pura, la matemática per se, ¿no? Pero la importancia de una y otra es otra cuestión, ¿sí? Es decir, no está planteándose eso. Eso me parece que para todos nosotros queda claro que una sin la otra no puede vivir, y de hecho lo que está ahora planteando este nuevo punto de vista, un enfoque más integrado de los sistemas complejos, donde hay que considerar las interacciones también, pues, porque a partir de esas interacciones salen comportamientos que no se pueden explicar por la acción nada más de cada elemento, pues está planteando nuevos retos a la investigación básica, a la matemática en particular, ¿no? Es decir, son problemas nuevos, son problemas que se han atacado, yo entiendo desde un punto de vista muy algorítmico, como de hecho tú lo dijiste, pero que también plantean un problema de estudio, es decir, ¿cuáles son las leyes? ¿Cómo podemos decir cosas en general de este tipo de cuestiones? Y finalmente creo que, y también creo que plantearse, ¿no?, el problema de cómo integrar eso en el currículum. Es decir,
se plantea la necesidad, digamos, de tal vez transformar el currículum y Lupita lo reafirma de un modo muy bonito, muy encantador, con tu bello cuento aquí. Porque eso es lo que deja, ¿no? Es decir, y nos hace una propuesta, Lupe, ni una sola clase de mate, pero mate en todas las clases. Es una propuesta que suena interesante, y ahí lo dejo. Entonces, ahora es el turno de ustedes de las preguntas, por favor. Juan. El asunto de las matemáticas es que la gran mayoría de los profesores, tanto de la primaria como de la secundaria y la media superior, fomentan separar las matemáticas de la vida. O sea, hacen de manera quizá no intencional, pero vamos, en la vida casi siempre nos ha tocado que cuando a un alumno se le ocurre preguntarle al profesor de lógica sobre algún asunto de matemáticas, el profesor de lógica lo esquiva y lo evade porque siente que es un conocimiento aparte. Cuando ayer hubo una ponencia de un profesor de lógica aquí en el bachillerato, en donde sustentaba todo su análisis estadístico, en ese sentido basado en matemáticas. Entonces, después también, cuando los alumnos tienen iniciativas en el sentido de querer saber para qué se utilizan las matemáticas y tratan de, digamos, incluso hacer movilidad, no solamente en el bachillerato, sino en la licenciatura, el sistema educativo les quita el estímulo. ¿Por qué? Porque es impensable, por ejemplo, que alguien de filosofía venga a ciencias o a ingeniería a tomar una clase de matemáticas. Les parece tan absolutamente raro que no ayudan, aunque reglamentariamente se puede, porque ya está reglamentado la movilidad. El propio sistema les pone freno a este tipo de cosas. Entonces, a mí me parece que tendríamos que pensar en fomentar la movilidad en todos sentidos. Una de las experiencias cuando hace 50 años entré a la Facultad de Ingeniería es que nos mandaron a Filosofía y Letras a tomar una asignatura de Humanidades antes de que se formara la división de Ciencias Sociales y Humanidades en la Facultad de Ingeniería, y tuvimos 50,000 problemas para poder ser aceptados a los ingenieros en Filosofía y Letras, pero finalmente el rector era Barrosierra y lo metió a fuerzas y a calzador. Entonces, yo sí creo que la interdisciplina, transdisciplina, tiene que ser operativa, tiene que ser práctica, tiene que poderse dar de manera de seguir las inquietudes de los alumnos, de fomentar las inquietudes de los alumnos y de que se pudieran mover entre facultades, se pudieran hacer semestres completos de una facultad a otra con reglas bastante flexibles, en donde el alumno que está en ciencias, está estudiando matemáticas, se va a economía, pues va a poder aportar algo de las matemáticas al sitio donde llegue, pero también va a tener que tomar el lenguaje de economía para que lo entiendan. Entonces, a mí me parece que el rediseño, basándome en esa apreciación, Lupita, es que la universidad tendría que ser mucho más flexible en todos los niveles, desde iniciación universitaria, media superior y por supuesto que en la educación superior. Yo sí creo que es algo que el seminario puede aportar a nivel de la Secretaría de Desarrollo Institucional, pues que se haga una revisión planteando la
inquietud salida de este quinto encuentro, de que hay que fomentar la interdisciplina a través de, digamos, cuestiones muy operativas como la movilidad. Esa sería mi propuesta. No sé qué opinen los ponentes. Bueno, ¿algún comentario? A ver. Es que hay algo muy importante, y cuando nos platicaste la historia yo me vi reflejado en esto. Yo era un primero de prepa, llevaba promedio reprobado en matemáticas, no entendía yo absolutamente nada. Algo Salvador Pérez, hasta que yo fui un genio, ¿no? Un poquito antes. ¿Qué fue lo que pasó? Yo iba pésimo, no entendía yo el álgebra, no me hablaba el álgebra. ¿Qué hice? Tomé mis libros de secundario, me puse a estudiar, y dije, es que yo no entiendo nada. Si no entiendo nada, ¿para qué agarro el libro de primero de prepa? No me voy a los de secundario a ver si entiendo algo. Nunca logré, antes del examen de segunda vuelta, llegar al libro de primero de prepa. Yo me quedé con los de secundaria, hasta ahí llegué en el estudio. Y saqué 10 en ese examen. ¿Por qué? Porque había algo que no había yo entendido. Nunca supe qué fue. Sospecho que no entendía yo que era una variable y que era una constante. Sospecho que ese era mi gran problema, pero no lo estoy seguro. Pero le entendí. Me habló. ¿Qué? Y es, tal vez me crucifiquen por lo que voy a decir, pero de modo. A ver, ¿de verdad será necesario a nivel secundaria y prepa enseñar trigonometría a los alumnos? ¿Para qué les sirve? No lo saben, no tienen ni idea. Senos, cosenos, tangencias, ¿qué es eso? ¿Para qué me sirve? ¿Dónde lo uso? En ningún lado. Y como no lo uso, no lo entiendo, me cierro, me niego y digo, como con ese quebrado, hasta aquí llegaron mis matemáticas. ¿No sería tal vez más útil, más entendible probabilidad y estadística? Por ejemplo, claro, no soy profesor de matemáticas, pero buscarle por ahí qué es lo que le hace sentido al alumno de la educación media superior, de secundaria y prepa. ¿Qué es lo que le hace sentido a nuestros alumnos de la Universidad de las Matemáticas? Para que se vaya convirtiendo en esto, en que sea parte de la vida. No es la parte difícil, es la herramienta, como bien decía, la herramienta que va a ayudar a resolver problemas. El que se enamora de las matemáticas y quiera ser matemático puro, pues qué bueno. Y el que quiera dedicarse a cualquier otra disciplina, la que sea, abogado, va a necesitar matemáticas, la que sea. ¿Por qué no buscar cómo darle ese sentido? Creo que va mucho por ahí, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. Sí, también estoy de acuerdo. Otra opción que se podría explorar, hace pocas semanas en el Centro Cultural se organizó el Festival de Arte y Ciencia, que es interdisciplinario, y se organizó un hackathon donde básicamente se formaron equipos que tenían que hacer un programa que creo que tenían que escribir una historia del programa. Entonces pues eran equipos interdisciplinarios, había programadores, había gente que estudiaba literatura, humanidades, de arte y ciencia. Digamos, independientemente de quién ganó y quién no ganó, pues en estas áreas de resolución de problemas específicos que son actividades extracurriculares, pues necesitan desarrollar habilidades pues, por lo menos de comunicación con otras disciplinas. Entonces, tal vez una opción sería institucionalizar este tipo de actividades que ahora son extracurriculares para fomentar la interacción entre las distintas tareas de disciplinas. Entonces, así como hay prácticas de campo para los biólogos, pues tal vez se podrían coordinar entre distintas disciplinas, que haya prácticas, no sé si de campo, de llamar las prácticas de multidisciplina, y enfocándose en un problema en el que los participantes pueden aportar desde su perspectiva, pues sería tal vez una actividad que pueda fomentar.
Yo les quiero platicar muy brevemente que el año pasado nos pidió el gobierno de la Ciudad de México el diseño de un bachillerato híbrido que se va a abrir este agosto en 2 sedes, una en Tepito y otra en la Sierra de Guadalupe en Gustavo Amadero. Y ese bachillerato híbrido justamente tiene ese principio. No hay una sola asignatura de marketing, pero está en todas las asignaturas repartido el total de lo que dice la UNAM que debe ser la matemática del bachillerato, tanto en conocimientos fundamentales para la educación media superior como en el núcleo de conocimientos de formación básica. Entonces, está en todo, igual que no hay ninguna asignatura de español, pero está repartido todo el español a lo largo de ellas. Y como es un bachillerato muy orientado a la formación ciudadana, que es una de las 3 funciones sociales del bachillerato, pues también la parte como legal está repartida a lo largo de todas. Entonces, realmente ahorita es una propuesta, en agosto empezamos a ver cómo jala y ya les platicaremos si funciona. Perdón, me perdí nada para mi pregunta. Se llama Bachillerato Híbrido de la Ciudad de México, y si a alguien le interesa, en la revista mexicana de Bachillerato a Distancia hay un artículo en el número 19 que salió este febrero que presenta como todas las generalidades del bachillerato. Incluso creo que si en Google ponen bachillerato híbrido CDMX, los lleva a la... Faust, por favor, Eugenio, tiene una pregunta. Bueno, realmente escuchar todo eso sí me da mucho gusto. Eres grande, Lupita. No, pues yo creo que aquí, los que hemos trabajado, pues yo trabajé 29 años en bachillerato, dando clases en prepa, como decimos, el Sistema Nacional Preparatoria. Alguna vez estuve también en la actividad del CCH, del Colegio Madrid. Y esto que tú dices es fundamental. Es decir, a mí una de las cuestiones más fuertes es que a veces somos demasiado rígidos. Yo a veces les comento a los profesores, yo como jefe del departamento de matemáticas, que solo trabajo en la Facultad de Química y soy jefe del departamento de matemáticas. ¿Hasta qué punto es válido lo que tú decías, Manuel? Truncar en la carrera a un chavo porque no supo la demostración del teorema fundamental. O sea, es toda una carrera, toda una vida profesional. Entonces disponemos de las vidas de esos chavos tranquilamente porque dice 3 preguntas y no supo la 4. Paz y te parto la vida, ¿no? Y después viene otra cosa peor. En la Facultad de Química ha habido un esfuerzo muy fuerte, por ejemplo, y yo admiro mucho ese esfuerzo del coordinador de la carrera de Química de Alimentos, donde dice, pues, yo lo que quiero es que la carrera de Química de Alimentos no sea, los chavos que entran no piensen que va a ser chef, va a poner una taquería, no, es una ingeniería química, que va a hacer un proceso químico en una planta, etc. Entonces él está, es más, cuando dicen que algún alumno llega y quiere estudiar la carrera de química, pues les da un libro de álgebra superior que sacamos con César Rincón, con sus varios profesores, pues tienes que saber matemáticas. Pero después viene la contracorriente, lo que tú dices, desgraciadamente en la Facultad de Química alguien puede llevar la carrera sin saber matemáticas. Porque entonces tenemos el problema de que hay un chavo que te llegan los chavos y te dicen, oiga, maestro, ya nada más me voy a recibir, ya tengo la tesis, pero tengo que pasar álgebra. ¿Y por qué puede alguien terminar la carrera sin saber álgebra, sin saber cálculo? Pues porque no se llevó las asignaturas. Y entonces después, por eso el chavo no entiende. ¿A qué rayos le sirve esto? Lo que decías tú. Pero eso se debe mucho también a nuestra vigilidad, ¿no? Es decir, en la PFD, sí me consta, han hecho intentos buenísimos, ¿no? Entonces yo creo que una de las ideas nosotros arrancamos hace casi 6 años, y creo que es padre porque yo creo que, digo, no somos demasiados, pero yo creo que somos gente que podemos ir sembrando en nuestros propios espacios la inquietud de una nueva forma de enseñanza. Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? y ver qué es lo importante en la vida al final de cuentas. Cuando te preguntas, oye, ¿esto para qué me sirve? No, pues esto es muy bonito. No, pues no. Pero es muy bonito, maestro, pero es mi vida, entonces, ¿de qué invierto más mi tiempo? Entonces, yo creo que hay que ser respetuosos también con nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que felicito esa idea, a mí ya me voy a apropiar de esa frase, hay varias frases que
que me llama la atención, pero eso se me hace fundamental, ¿no? Órale, muy bien, gracias. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Sí, un comentario. Y algo que muchas veces nos sucede es que a los profesores que damos clases de asignaturas, digamos, del quinto semestre en adelante, llega un grupito de alumnos y nos dice: oiga, profe, me dejaron de tarea investigar cómo se aplica el álgebra lineal en la robótica. O sea, ¿quieres que yo te resuelva eso? ¿Quieres que te lo diga en cuántos minutos? O sea, ¿de qué se trata esa tarea? ¿De veras el alumno va a saber para qué sirve el álgebra lineal en robótica? Porque le dejaron ir a preguntarle a un profesor que puede ser que esté muy ocupado, o que no tenga humor, o que no tenga ganas de contestar, o que no lo sepa. Bien. Probablemente frustre más al alumno que darle un resultado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No pensar los de ciencias básicas y los de ingeniería. A ver, espérenme, es ingeniería desde el primer semestre. Lo mismo sucede en bachillerato. Las matemáticas están en todos lados. Si las seguimos divorciando, no va a funcionar. Nunca les vamos a encontrar el sentido. Y ahorita estamos hablando de matemáticas aplicadas. Las matemáticas teóricas, pues yo soy ingeniero, yo no las entiendo. No, pero hay gente que sí. ¿Y por qué no las entiendo? Porque nunca he platicado con un matemático teórico que me haga ver la belleza de esas matemáticas teóricas. Eso es lo que está haciendo falta, que no nada más participemos, que nos involucremos. A mí me gusta decirle mucho a los alumnos que la diferencia entre involucrarse y participar es como los huevos con jamón. La gallina participa y el cerdo se involucra. Hay que dar la vida. Hay que involucrarnos. Estamos formando muchachos. No, como decía el profesor Fauci, que hace 30 años yo estaba tomando clases sobre el prepa, ya cuando le había entendido yo las matemáticas también tomaba. Pero no romperle la vida a alguien. Muy probablemente yo no estaría aquí si no hubiera entendido esas matemáticas de secundaria. Si en primero de prepa trueno o logro pasar apenas matemáticas, no hubiera yo ido al área 1, hubiera ido, no sé, a las ciencias sociales, o huirle a ese terror. Eso es lo que tenemos que lograr, que no sea ese terror, que no sea ese divorcio. Esa fracción me parece fantástica. Mi mamá, siempre somos 5 hermanos, nos ha ayudado a los 5 en la primaria. Dice, pues ya cursé en primaria 6 veces, pero ustedes 5 y la mía, y sigo sin entenderle a los quebrados. ¿Y por qué dice eso? Porque la primera vez seguramente no lo entendió y se cerró y dijo, no, esto no es para mí y nunca va a ser para mí. Yo le digo a mi mamá, pero si somos ya con nietos, todos 20, 21, ni siquiera está fácil, 21. Y puedes partir perfectamente el pastel y repartirlo, que no sabes quebrados. Esos no son quebrados. ¿Qué tal si lo fueran? Probablemente ya hubiera aprendido algo más que quebrados. Es nada más entenderle, el hallarle el sentido a eso. Muchas gracias. Bueno, tenemos un horario, disculpen, aunque el tema es súper interesante, y tenemos que a las 2 estaba programado terminar. Podemos aprovechar con 2 preguntas más, inicio, y profesor, disculpa, no, sí, sí, digo, las preguntas pues juntos de una vez para tratar de inicio en orden, y después usted, por favor. Bueno, yo lo que estaba, se ha planteado la necesidad de la comunicación, gente de diferentes especialidades, poder comunicarse con los de las otras especialidades. Yo veo que, por ejemplo, en el plan de estudios de las ingenierías hay una materia de redacción. Aquí en ciencias hay materias de divulgación de la ciencia. Pero si en esas materias el resultado no es que produces algo, que se lo comunicas al otro, no sabes si te va a entender. Podríamos hacer encuentros
como el que se hizo en Acatlán, pero preparado, en donde participen estudiantes, me refiero, donde a lo largo de un semestre vayan preparando la divulgación de un tema científico o el planteamiento de un problema hacia nosotros, digamos, dándoles el contexto biológico o médico o el contexto que no tiene el matemático. Ese contexto, plantearles el problema a los demás, a los ingenieros, a los matemáticos. Ese tipo de eventos podrían organizarse e ir dando esa interacción desde la misma formación, ¿no? Es lo que iba a decir. Gracias. Profesor, sí. Bueno, es entre pregunta, comentario a los especialistas. Yo quisiera pensar en, digamos, la idea de un analfabetismo matemático. O sea, ¿cuáles serían las matemáticas que harían que una persona tuviera una desventaja en su vida, realmente, ¿no? Y quisiera pensar, para que no se volvieran un lastre las matemáticas para muchas personas que por un curso de mates eran truncos en la preparatoria y cosas así, tuviéramos o reconociéramos la opinión de alguien que sin prejuicios nos dijera, sin ser matemático, ingeniero, físico, todos los que estamos aquí compartimos desde el gusto, la pasión o lo que fuera, ¿cuáles serían realmente las matemáticas que necesitaría saber? Quiero pensar, hace 8 días que se suicidó Anthony Bourdain, que tenía una idea de una persona exitosa, que viajaba, hacía lo que quería, tenía otro problema porque se suicidó. Alguien así que me pudiera decir o nos dijera, ¿cuáles son las matemáticas que necesitó en su vida para ser quien es? O para tener esa perspectiva de alguien que no comparte en sí las matemáticas como nosotros, pero que sabemos que son necesarias. A ver, pregunta. Gracias. Yo creo que es muy difícil responder esa pregunta porque muchas veces no es que, no sé si, bueno, pongo en mi caso, la carrera llevamos ecuaciones diferenciales y, pues digo, me han servido para entender algunas cosas, pero yo nunca las he usado para mi trabajo. Entonces podríamos decir, pues entonces vamos a quitar esa materia del plan de estudios. A otras personas probablemente les sea útil, entonces es difícil generalizar, pero también, no sé, yo recuerdo que estaba en la secundaria y pues también me preguntaba, bueno, ¿y por qué nos aprendemos las capitales de África? Eso para qué nos sirve, ¿no? Y entonces me di cuenta que yo diría que la mayoría de las cosas que aprendemos en la escuela no es por aprender el tema en sí, que no nos va a servir, sino simplemente por aprender a aprender o por formar cierta disciplina o ciertas habilidades. Entonces, no sé, por ejemplo, una propuesta controversial es que pues, en las primarias se enseñe no solo el español e inglés, sino también la lengua nativa de la región, aquí náhuatl, maya en el sureste, digamos, purépecha en Michoacán y demás. Y pues mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué? Si nadie habla eso, nadie habla porque nos enseña. Por un lado, pero por otra parte, aunque nosotros aprendamos una lengua que no vayamos a usar, porque en serio hay mucha gente que estudia sueco y nunca va a ir a Suecia, se mete a estudiar chino y digamos, no podemos decir que no le sirve porque simplemente como ejercicio mental es útil. Entonces, también en ese sentido es difícil decir, no, pues la trigonometría que nunca la vamos a aplicar no es útil porque probablemente el esfuerzo mental que ayuda a desarrollar habilidades que después nos van a servir para cualquier otra cosa. Entonces, creo que sería peligroso, así como que vamos a sacar una lista de las matemáticas mínimas para la vida cotidiana, ¿no? Porque también sería difícil acotar y a algunas personas les es útil una y para otras. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a cerrar esta mesa ya. Hay algunas, muchas de las ideas que están propuestas que vertieron aquí, las tomamos nosotros. Esperemos darle forma y seguimiento a estas propuestas.
Yo sí me gustaría hacer, en la línea que ha marcado Carlos, darle una respuesta, no una respuesta, sino algo que estamos haciendo ya en el seminario, tratando de justamente ver qué matemática es la que vamos a enseñar a nivel bachillerato en este caso. Y hemos tenido de 3 coloquios, ya bueno, viene el tercer coloquio, ¿no? Le hemos llamado coloquio sobre el pensamiento matemático. Y lo que planteamos es eso, es decir, qué clase de formación, de educación debemos darle al estudiante de bachillerato que fortalezca un pensamiento que puede ser útil en la vida, no importa lo que te vayas a dedicar. Ese es, digamos, un poco, creo que lo que está un poco planteando. Porque si ustedes se fijan, realmente, ¿cuándo han usado ustedes raíz cuadrada de 2, pues, digamos? ¿Sí? Es decir, no se trata de hacer una lista de eso porque pues, sería vacío, yo creo, la intersección. Seguro que es vacío. Entonces no aprendamos matemáticas. No, la matemática es otra cosa. La matemática es una forma de reflexionar, de pensar, y de analizar, digamos, ¿no? Y también es un lenguaje. También es un lenguaje. Entonces yo creo, pensar sobre eso es una cosa que no es fácil, no hay una respuesta, pero sí es una reflexión que se tiene que hacer continua, permanentemente, para ir mejorando esta actividad de la docencia, ¿no? La propuesta de Úrsul, yo creo que es una propuesta interesante, ¿no? La de eso de fortalecer la movilidad, etcétera, la verdad incrementar el contacto pues académico finalmente, ¿no? Yo alguna vez cuando era más chamaco decía yo que la universidad debería convertirse en el ágora, ¿sí? Así yo lo veía. Así, bueno. Muchas gracias, yo creo que espero que todo esto sea útil para nuestra propia reflexión y la práctica, y nos seguimos viendo pues para tratar de aterrizar todas estas ideas. Gracias a todos. Pero antes, quiero agradecerles a cada uno de los participantes en la mesa. Les damos un diploma y una caja que otra